Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La semana pasada iniciamos este salmo, el séptimo salmo de subida o de peregrinaje, ¿ya? Y veíamos sobre estar contento, ya estar alegre por las grandes cosas que el Señor ha hecho. Lamentablemente decimos que a veces el cristiano, porque dice ser cristiano, es más amargado que aquel que no conoce del Señor. A veces hay inconversos animando a cristianos, ¿ya? Y oye, tenga fe, mire esto, mire, y uno está ahí con la cara larga, pero cuando reconocemos lo que Dios ha hecho, estamos alegres. Inclusive los demás se dan cuenta, miren, a pesar de, tiene una esperanza, tiene una fe. Bueno, este salmo que estamos estudiando tiene dos partes principales, una de dicha, de gozo, y la otra quizá un poco más diferente de lo que vamos a estar mirando ahora. Y hoy día vamos a irnos al versículo 4, que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hay un clamor del cantor, del salmista, ¿ya? Que está en dos frases que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? El pueblo judío había sido librado de una cautividad. Eso ellos lo hacían exterior, lo mostraban con alegría, con cántico, con gozo. Y la demás gente se da cuenta, mira, un pueblo que fue liberado, un pueblo que fue sacado de la cautividad, había un testimonio, ¿ya? Y algo importante, en la segunda mitad de este salmo, desde lo que vamos a ver hoy día hasta el versículo 6, nos niega el asombro, ¿se acuerdan que vimos como un sueño, el asombro, la alegría de la primera mitad, el gozo? Pero reconoce que todavía hay trabajo por hacer. Y esa es la idea de lo que vamos a ver hoy día. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, Dios me ha hecho su hijo, pero todavía hay trabajo por hacer. Por eso el clamor del salmista en este aspecto, ¿ya? Los exiliados que regresaron, no sabemos si bajo Edra o David, se dieron cuenta de que aún quedaba mucho trabajo por hacer y que la restauración apenas había comenzado. En otras palabras, no era trabajo terminado, sino trabajo iniciado. Y tenemos que ver que cuando Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, es una obra también que continúa en toda nuestra vida y que tenemos que estar pidiendo que el Señor dé la libertad, que restaure, que dé la fortaleza cada día que vivimos en este mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo por hacer. No es algo, ya me salvé, estoy listo, voy al cielo, aunque es verdad, pero también en nuestro caminar diario hay un desafío, ¿ya? Hay un desafío grande en eso. Aquí el autor es un clamor por una restauración más completa. Es como si el Señor me falta, y nosotros cuando miramos nos damos también cuenta que nos falta en nuestra vida. Ya hay áreas más débiles, hay cosas que estamos luchando, hay tristeza, hay tantas cosas. Entonces tenemos que orar para que el Señor esté completando en nosotros esa obra que Él inició cuando nos hizo salvos, ¿ya? Un autor decía, podemos imaginar el sentido de alguien cuya vida es profundamente cambiada por Jesús. Ellos están agradecidos, asombrados por lo que Él ha hecho, pero en el siguiente momento pueden considerar cuánto más se necesita hacer, ¿ya? Hay algo que sí, soy salvo, y a veces se pasa de ese primer gozo, de esa alegría, que soy cristiano, que Dios me perdonó. Después ya con el tiempo como que queda en un pasado, como que queda en un recuerdo, y como que perdimos la esperanza. Bueno, ahí es donde Dios necesita movernos y darnos las fuerzas para poder continuar, ¿ya? Para el salmista, como para nosotros, el recuerdo del pasado podría haberse convertido en una nostalgia, ¿ya?
Eso es lo que pasó. Pero ya no, pues. Y a veces se ha dado cuenta que somos así. Sí, me acuerdo cuando tenía ese ímpetu, cuando yo llegaba primero a la iglesia, no último. ¿Ya? Cuando veía en la iglesia un papel en el piso y lo recogía, no tenían que decir lo que lo hiciera. Hoy día no, hoy día ya pasé ese nivel. O sea, que pasé ese, y no hay ese amor, como muchos le llaman el primer amor. ¿Ya? Algo está pasando, por lo tanto necesitamos el clamor que hace el salmista es necesario. ¿Ya? Ahora, en el Salmo 126, el recuerdo de aquellos días en que ellos habían sido liberados y todo, no se convirtió en nostalgia, sino que en una esperanza que iban a venir días mejores. El recuerdo de lo que le había pasado no es, oh, y si volviéramos a ser liberados, y si volviera a ver esa María. No, fuimos liberados y ahora vienen cosas más maravillosas y más grandes. Esa es la perspectiva que el pueblo de Dios mire, y por eso el salmista clama de esa manera. Esto debería ser mi actitud frente al pasado, frente a esos días de alegría, de gozo, de triunfo. En vez de convertirse en nostalgia, en vez de hacerme detener y a veces retroceder en mi vida espiritual, debería ser la señal de que vienen días mejores. ¿Se ha dado cuenta que ahora con este famoso celular aparecen recuerdos de hace 5 años, de 8 años, uno mira fotos y pensar que era tan bonito, y pensar, y viene una nostalgia? Bueno, es hermoso pensar y recordar, pero eso debería decir, puedo en el Señor hacer cosas mejores en otra etapa, pero seguir sirviendo al Señor. Esto se convierte en una oración por una liberación continua, porque estamos luchando. Por eso el salmista decía, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y hay algo interesante. Mire, el sentimiento de pena o tristeza que se experimenta cuando, al recordar un momento, una persona o lugar que nos ha hecho feliz en el pasado, y que actualmente ya no forma parte de nuestra vida, es la nostalgia. ¡Ay, cómo me gustaría estar en tal lado! ¡Ay, esa tristeza! ¿Ya? O con tal persona, es nostalgia. Y esa nostalgia es peligrosa si no sabemos manejarla. Todos hemos sentido de repente, oh, a mí me gustaría estar al lado. A eso uno hasta sueña con ese lugar. Pero fíjese que es un sentimiento de pena o tristeza por un recuerdo. ¿Ya? Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿debe un cristiano vivir con nostalgia? Vivir, no es que no vaya a sentir, pero vivir es nostálgico, y mire el cuadro, mira la bandera. Yo voy a colocar en mi casa, ahí está la bandera de Magallanes cuando estuvimos allá, y recuerdo en el mapa de los lugares que hemos estado, y vivo con nostalgia, vivo con tristeza, con pena. Alguien dijo, los santos con frecuencia alimentan su esperanza de los cadáveres de sus temores muertos. El problema, hermano, no es recordar o tener un pasado. El peligro es olvidarse que Dios tiene un propósito en todo y su orden es más que clara en ese aspecto. Si Dios me ha permitido vivir, si Dios me permitió servir en algo, es por algo, por un motivo. Tengo que recordarlo. Quizás da un poquito de pena que no puedo estar ahí, o que no tengo la misma energía, no tengo la misma fuerza, pero eso debería, ¿qué hacer? Proyectarme en otro aspecto. Dios necesita que le sirva hasta que muera. ¿Ya? Hay gente que necesita escuchar de Cristo todo el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué decir que ya solamente nostalgia y solamente tristeza? Y a veces nos sucede con lugares que Dios nos ha permitido por misericordia estar, vivir. Vemos un reportaje, y esa nostalgia que hace, cuidado, me paraliza. Inclusive ese me hace retroceder como cristiano, me hace quejarme ante Dios, en vez de proyectarme en lo que Dios tiene para mi vida. Así es. Vivir con nostalgia, con tristeza, con pena, con angustia, con recuerdo, ¿ya? Produce que mi vida se detenga, que mire el futuro con la nuca, y que lamentablemente viva una irrealidad o me encierre en un mundo de fantasía, en mi pequeño mundo, un pequeño mundo muy feliz. Mi mundo que está, yo lo creé, lo formé, y ahí está, como yo soy el rey, ahí yo mando a todo. ¿Ya?
Pero hermano, es una irrealidad. Hoy en día es muy fácil crearse su mundo con el internet y con la realidad virtual, y si tengo hambre pido un delivery, y si tengo... todo virtual. Me creo mi mundo y estoy siempre pegado en el año tanto, en el lugar tanto, y no me proyecto en el Señor lo que el Señor... ¿Por qué me permitió estar? ¿Y por qué ahora el Señor no me está permitiendo estar, por ejemplo? ¿Ya? Todos tenemos un pasado que recordamos, todos. Es imposible que no tengamos un pasado, ¿ya? Lo importante es que ese pasado no nos amarre, sino que podamos obedecer la orden de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Cuando Moisés estaba clamando, la orden fue bien clara: di a los hijos de Israel que marchen. Y hermano, el contexto de Éxodo 14 es que el pueblo iba a atravesar, tenía que atravesar un mar y tenía un pequeño problema en el mar, como atravesarlo, y no eran 200 personas, niños, ancianos, ya, mucho, gente, demasiada gente. A los lados, barrancos, barranco, cerro, y detrás los egipcios. Como dijo alguien, el único lugar que tenían para mirar era para arriba, a Dios. Y ahí Dios le dice: dejen de lamentarse, dejen de clamar, marchen. Yo voy a abrir el mar. Yo voy a hacerlos pasar. Ahora, yo no sé, hermano, hay tanto que se ha dicho sobre el cruce del mar. A lo mejor, bueno, hasta que no metieron los pies, dice la palabra de Dios, no sabré. Pero muchos decían: no pasa, mejor, decía la mamá. No, mira la hora, te ocurre. No, te vayas a ahogar. No creían en lo que Dios le está diciendo, pero hermano, deja la nostalgia y marcha, avanza. Ya está bueno, te estás secando. Me estoy secando con esa nostalgia. Sí, es bonito recordar. Sí, debe ser alentador recordar muchas veces situaciones, pero vivir con esa pena y esa tristeza me paraliza. Y Dios me dice: marcha. ¿Ya? Por eso el clamor del salmista en este versículo era que Dios restaurara el bienestar. Pero ¿cómo qué? El ejemplo que da el versículo es muy interesante. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. ¿Pero cómo? Como los arroyos del Negev. Y es interesante que cuando uno investiga, recuerde que estos son cánticos de los israelitas, del pueblo israelita, en Israel, en el desierto, en los lugares que iban camino también al templo a adorar a Dios. Los arroyos del Negev era un lugar que tenía agua cuando caía lluvia en montañas lejanas, ¿ya? Ahora, repentinamente podían aparecer el agua en esos lugares, a veces como inundaciones repentinas, ¿ya? Como a veces sucede en el norte, el invierno boreal hace pum y llena lugares que han estado secos casi todo el año, inunda. Bueno, el salmista diciendo: levántanos, restáuranos, como esto que está pasando. Pero está diciendo lo importante aquí el salmista: estamos secos. Estamos como el desierto, como un arroyo sin agua, y necesitamos ser inundados por ti. ¿Ya? El salmista ora por una poderosa y repentina obra de Dios para restaurar a su pueblo. ¡Ya! Agua, viva, levántate. Ya basta de llorar, ya basta de vivir apernado al pasado, ya basta de quejarte por todo. Levántate y camina. Amén. ¿Ah? Y eso es lo importante. Decía un autor: al sur de la favorecida Judea se extiende la región seca y estéril, donde en verano todos los arroyos dejan de fluir. Dejan de fluir. Esa es para el cantor de este salmo la condición del pueblo. Pero en otoño las lluvias tienen los canales pedregosos, o los convierten y los llenan en un río lleno de vida. Interesante, ¿eh? Bueno, ¿dónde estoy? ¿En verano o estoy en otoño? Ya, estoy hablando espiritualmente. Hay pocas transformaciones tan dramáticas que la de un barranco seco en un torrente. Tal puede ser el efecto de un aguacero, que también puede convertir el desierto en un lugar de pasto y flores de la noche a la mañana. Deseaban que su regreso fuera tan rápido y abundante como las aguas de esos ríos. Ese es el clamor. Señor, así como de repente aparece este arroyo y hasta caudaloso, así quiero que nos restaure, que nos levante. Estamos secos, estamos pegados al pasado, no hemos avanzado, ahí estamos. Y eso es algo
que el salmista clamaba y cantaban camino a adorar al Señor. Por más árida que sea la tierra, Él puede enviar los arroyos que dan vida. O sea, en otras palabras, hermano, por más árido y seco es que esté el corazón de un escogido, Dios quiere y puede vivificarle y en abundancia. Juan 10:10 dice, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces la vida del escogido lamentablemente es una vida muy seca. Uno que otra gotita por ahí, una humedad a lo más. Y no es ríos de agua viva. No es una persona usada por Dios. Y ahí está el desafío. ¿Ya? Por más árido que esté tu corazón, Dios puede y quiere vivificarte. La pregunta es si tú permites que Dios lo haga. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que tener muy claro cuando vemos un salmo como este. Necesito ser liberado continuamente, cada día, mientras camine en este mundo. ¿Ya? El salmista dice, Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. El Negev es el lugar más desértico de Israel, que sin embargo cuando llueve se convierte en un jardín lleno de vida. Qué interesante, ¿eh? Si usted se mete a internet, coloque ahí tour por el desierto del Negev, se va a sorprender lo que va a ver. ¿Ya? A pesar de ser uno de los desiertos más áridos, ¿ya? No él, sino uno de los más áridos, hay vida cuando llega el agua. ¿Ya? Así sucede en nuestra vida cuando Dios nos rescata y nos transforma y da fruto para su gloria. Necesito, hermano, una obra poderosa y repentina de Dios. No debo seguir en las condiciones que estoy. Hermano, tengo que reflexionar cómo estoy. Sí debo mirar el pasado respecto a cómo estoy en el presente. Sí, ahí sí. Porque si miro a lo mejor, hermano, ahora, no es la misma fuerza cuando uno llega a cierta edad. Uno ya no va a estar corriendo como un joven, pero sí puede estar sirviendo igual a Dios con la energía, con la fuerza, y no jubilar para servir a Dios. A un jubilado uno puede dar fruto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es peligroso quedarse en una condición de sequedad espiritual? ¿Por qué es peligroso quedarse en una condición de nostalgia espiritual? Por dos razones. Veamos. La primera, puedo llegar a un deterioro personal que puede ser crónico y terminal. Aquí vamos, voy a ver que Carmen me ayude y Felipe. ¿Ya? Puedo llegar a estar deteriorado tanto por esta sequedad, por esta detención, por esta nostalgia, que realmente puede ser algo crónico, inclusive terminal en ciertos aspectos. Usted sabe lo que es crónico y lo que es terminal. Salmo 32, versículos 3 al 5 y Proverbios 28, 13. Cuidado si sigo en esas condiciones ya de nostalgia, esas condiciones de no saber proyectarme y confiar en el Señor. ¿Qué dice Salmo 32, versículos 3 al 5? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Usted sabe por qué se escribió y por qué escribía David así? Dice que había sequedad. Hermano, cuando no hay pecado confesado, cuando hay un doble estilo de vida, cuando no estoy sirviendo al Señor, cuando no estoy permitiendo que Dios haga una gran obra, hay una sequedad, se empieza a deteriorar. Vienen los achaques, aunque hay achaques por la edad, por enfermedades, pero ese estilo de vida, ya que usted va al médico, se hace un chequeo general, no tiene nada, pero sigue mal, es porque a veces, muchas veces, y la principal de las veces es algo espiritual, ¿ya? Y es simplemente porque no estoy permitiendo que Dios fluya a través de mi vida. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Ya. A veces el error que yo cometo es que confieso el pecado pero no me aparto, no lo abandono. Y dice que el que encubre su pecado no prosperará. Uno dice, pero ¿cómo esto? Mire, este otro no es ni cristiano. Tiene el nombre cristiano y gana millones, usted sabe a quién me refiero. ¿Ya?
Pero cuidado, estamos viendo en perspectiva espiritual, ¿ya? Entonces, hermano, el peligro de seguir como soy es que me puedo deteriorar personalmente y eso es peligroso. O, algo también que es peligroso, puedo denigrar o menospreciar el nombre de Dios. Y es algo que cuesta a veces entender. Veamos el trasfondo. Hebreos capítulo 11 habla de los de la fe, ¿ya? Todo lo que hicieron estos hombres de fe, muestran por la fe, Abraham por la fe, es un capítulo extraordinario. Y mire cómo el autor lo refleja y lo mira, que a veces lo pasamos por alto. Cuando una persona, por la misericordia y la gracia de Dios, sirve a Dios, aún en base a muchos sacrificios y todo, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Dice así, ¿ya? O podríamos 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿no? Los que está hablando los héroes de la fe. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. O sea, ¿cuál era el anhelo de estos hombres de pueblo? Yo quiero estar con el Señor, yo quiero vivir eternamente con el Señor, yo quiero ser un instrumento, yo quiero adorar a Dios. Ese es mi principal, ese es mi lo máximo que quiero en mi vida. Por lo tanto, cuando un cristiano tiene esa actitud, mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, Dios, ¿quién? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. No siente vergüenza de decir, este es mi pueblo. Hermano, ¿sentirá vergüenza Dios de mí? No, estoy imaginando, Dios me perdone. No es mi hijo, o mejor me corro y no doy cuenta. Dios no se avergonzaba de ellos. Y hermano, si yo no permito que Dios fluya a través de mi vida, estoy menoscabando el nombre de Dios. Así es. Lo típico, y es cristiano, iba a la iglesia, y dice que adora a Dios. Entonces, hermano, hay un desafío. Por eso, o para no provocar estas condiciones, debo ser librado continuamente. Mi santificación progresiva, o sea, mi vida como escogido, es un trabajo entre Dios y yo, pero también es por gracia. A veces pensamos que gracias a mi fuerza, mi inteligencia, mi tradición como cristiano, puedo hacer muchas cosas. No, es por gracia, pero también depende de la obediencia que yo estoy ante el Señor. Estoy obedeciendo al Señor, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Por eso este salmo lo podemos ver también así. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Señor, danos de nuevo la libertad. Haz que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. Una vida espiritual desértica, árida, seca, es obvio que no resulta en una vida alegre, con gozo. Incluso mis caprichos resultan en reacciones infantiles inmaduras. Y sabe que hay un pasaje muy interesante en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 4 al 6, que muestran, y yo he visto actitudes en algunos cristianos, que muestran a un rey con una actitud muy interesante, el rey Acab. Carmen, el libro de Reyes, capítulo 25, versículos 4 al 6. Escuchemos, por favor. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Se amurró, se dio vuelta por la cama mirando la muralla y no quiso comer. Hermano, a veces nosotros somos así de infantiles ante Dios. Dios no me responde, o me responde lo que yo no quiero, me amurro. Debo pedir que Dios restaure mi bienestar, que mantenga el gozo en mi vida.
Eso es algo que le tengo que pedir. Señor, permíteme no ser tan amargado. Permíteme no ser tan quejoso. Permíteme... Tengo que orar al Señor, porque cada uno luchamos en mayor o menor grado frente a eso. Y en el Salmo 51, David decía, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Ya? Entonces el Señor nos sea ayudando. El Señor nos sea animando. ¿Ya? Esta restauración, esta libertad es más que mirar el vaso medio lleno. Es más que una autoestima alta, ¿no, hermano? Es la obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude a ser como los arroyos del Negev. ¿Ya? ¿Cuántos años desde que Dios me salvó, hermano? Algunos dicen, bueno, nací en el Evangelio. Otros dicen, no, soy cuarta generación de evangélicos. Bueno, ¿cuántos años? Yo decía el otro día en un estudio, en el Evangelio los años no constituyen grado, sino mayor responsabilidad ante Dios y mayor tiempo disfrutando su misericordia y su fidelidad al Padre. Y a veces yo abuso de eso, hermano. Veo que a pesar que estoy chueco, Dios me es derecho, pero hermano, causa consecuencias, mejor arrepentirse. ¿Ya? ¿Cuántos años desde que Dios me salvó? Y la otra pregunta es, ¿y el contentamiento, el gozo, qué tal? ¿Qué sale más de mi boca? ¿Ya? ¿Qué sale más de mi boca? ¿Gozo, alegría, contentamiento, gratitud? ¿O queja, llanto, nostalgia? ¿Ya? ¿Qué sale más? No? Tú sabes qué es lo que sale más de tu boca. Por eso me identifico con el clamor del salmista y yo como pastor oro ante Dios y digo lo siguiente. Señor, restaura el bienestar de tu pueblo en la iglesia cristiana Reñaca. Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Señor, da de nuevo la libertad a tu pueblo de la iglesia cristiana Reñaca. Haz que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. Recuerda, hermano, que la primera mitad de este salmo que habla de alegría no lo niega la segunda mitad, pero dice todavía hay trabajo por hacer. Por lo tanto, hermano, no te rindas, la meta está cerca. ¿Ya? Cristo viene y hoy está más cerca que ayer. ¿Ya? No te rindas, no te sueltes. Pero hay que luchar, hay que orar los unos por los otros, tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. Así es, Señor. Y tenemos que aferrarnos al Señor porque Cristo viene muy pronto. Por eso el clamor, yo me identifico, Señor, aviva, Señor, levanta a todos los que pertenecen a la iglesia, a los que están relacionados con la iglesia, a los que escuchan tu palabra. Señor, restáuralos, tráelos, renuévalos, permíteles que ya dejen ese doble estándar y te busquen a ti. No te rindas, la meta está cerca, hermano. Cristo viene pronto. Por lo tanto, el salmo de hoy, el salmo 126, y si unimos los 4 versículos, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. A volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ahí hay una parte de los arroyos del Negev. En medio del desierto hay vida. Y en medio de la angustia tenemos vida en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Necesito ser restaurado. Necesito, Señor, dejar la nostalgia a un lado. Te necesito, Señor. Ayúdame. Como también, Señor, clamo por todo y cada uno de los que son parte y están relacionados con la iglesia cristiana Reñaca. Señor, tú no ves el número, tú ves el corazón dispuesto. Ayúdanos a servirte donde estemos y como vamos a hacerlo con gozo y alegría. Restáuranos, Señor, como los arroyos del Negev, y aunque haya aridez, mañana puede haber agua, puede haber vida y puede haber esperanza para ser un instrumento en tus manos. Ayúdanos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.